Perú acaba de reportar un crecimiento económico de 3.4%. Suena bien. Suena sólido. Suena a recuperación. Pero hay una pregunta incómoda que casi nadie está haciendo. ¿Y si este crecimiento no es señal de fortaleza, sino de resistencia? Porque mientras algunos celebran cifras, otros miran tendencias. Y las tendencias cuentan una historia distinta. Hoy vamos a desmenuzar qué hay realmente detrás del número que todos repiten. ¿Y por qué algunos analistas creen que 2026 podría marcar el inicio de un enfriamiento económico peligroso? Quédate hasta el final, porque vamos a revisar 10 señales clave que podrían definir el futuro económico del país. Ahora, de economía y las consecuencias de la economía sobre la vida diaria de todos nosotros, lo vamos a hacer con el economista Víctor Fuentes, que es gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. Señor Fuentes, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mabila. Qué gusto. Sí, muy buenos días, bienvenido. Tenemos datos aportados por ustedes y por otras instituciones respecto del total del crecimiento económico durante los 12 meses del año 25. Habida cuenta de que la cifra dada de noviembre y diciembre se sale mucho más tarde y es más positiva que lo que se creía, ¿no? Tanto noviembre como diciembre. Al final, a lo largo del año tenemos 3.4%, que es más que lo que previeron varias instituciones públicas, comenzando por el Banco Central. Ustedes es cierto que pensaban que debía fijarse como meta 3.5 y lo que hemos hecho 3.4. Cuéntenos por favor a qué se debe este alza respecto a lo que previó y sobre todo, ¿por qué no hemos llegado al 3.5 que ustedes creían posible y que nos hubiera acercado un poco a las cifras de crecimiento que permitan garantizar más empleo y menos pobreza? O volver al promedio que se registró en la década de prepandemia. Los 10 indicadores que definen el momento económico. 1. Expansión económica de 3.4% en 2025. 2. Construcción como principal impulsor. 3. Minería perdiendo ritmo. 4. Más de 250.000 empleos creados. 5. Ingresos reales al alza. 6. Consumo interno disparado. 7. Inversión privada en fuerte avance. 8. Retroceso del empleo juvenil. 9. Proyección de menor crecimiento en 2026. 10. Riesgos políticos e institucionales. Exactamente, hemos tenido un crecimiento de 3.4% de toda la economía en 2025. Si lo ponemos en perspectiva, eso es un poco más chiquito que el crecimiento del 2024, ¿no? Que fue de 3.5%. Y como decía Mabel, efectivamente, ¿no? Es un crecimiento positivo, es un crecimiento que nos ha permitido incrementar empleo, que nos ha permitido generar más ingresos, incluso descontando inflación. Pero es un crecimiento que todavía es un punto más bajo que el promedio de hace unos 10 años, que era 4.5%. Entonces, de un lado es verdad, es positivo, estamos creciendo a una mejor tasa en todo caso, pero hay dos historias detrás de ese crecimiento. Un crecimiento promedio esconde diferencias. Uh-huh. Por una parte vamos a encontrar el crecimiento del sector construcción, que ha sido el gran motor de la economía en 2025, con un crecimiento en 2025 más del doble de lo que había registrado en 2024. Es decir, digamos, en 2025 el sector construcción, ¿no?, la ha sacado del estadio, ha hecho un gol de media cancha. Pero por otro lado vamos a tener al sector minería, que ha crecido solamente 1.8%, después de haber crecido 3.2% en 2024. 1.8%. Y es muy interesante esa cifra porque, digamos, la minería está creciendo, pero está creciendo cada vez menos, está desacelerando. 1.8 con el aumento del precio a lo largo del año. Ese es exactamente, ¿no? Claro, es exactamente el punto. Nos estamos perdiendo una oportunidad increíble de poder aprovechar esos. ¿Cuáles son los factores que explican eso? En el caso de la minería vamos a ver que durante 4 meses del año, en lugar de tener crecimientos positivos, ha tenido contracciones. Hay 3 principales factores que explican este resultado. Por una parte, hay las leyes de los minerales, es decir, qué tanta disponibilidad hay por una tonelada.
¿no? Se ha reducido, básicamente son cuestiones técnicas, pero además de eso hemos tenido paralizaciones, como por ejemplo en Patas durante más de un mes, ¿no? Y también hemos tenido algunos espacios en los que la conflictividad ha desacelerado el crecimiento de la minería. Entonces, en un contexto en el que los precios de los minerales están en niveles sumamente altos, ¿no? Por ejemplo, el oro en algún momento superó los $5,000 por onza, llegó a rondar los 6,000. El cobre también estaba en niveles sumamente altos, ¿no? Venimos produciendo cada vez, digamos, crece, pero cada vez más poquito, ¿no? Entonces ahí estamos frente a una historia en la que estamos perdiendo, digamos, espacios importantes para generar más empleo, para generar mejores ingresos y para reducir la pobreza. Justamente mi siguiente pregunta tenía que ver con eso, con el empleo. ¿Qué factor o qué papel desempeña en el crecimiento? El número que tranquiliza, pero no convence. El 3.4% parece una cifra saludable. De hecho, está muy cerca del resultado del año previo. Pero hay contexto que cambia todo. Hace una década, el crecimiento promedio superaba el 4.5%. Y años atrás, el potencial económico rondaba el 6%. Hoy, el propio Banco Central de Reserva del Perú estima que el potencial es apenas 3%. Es decir, no estamos creciendo poco. Estamos perdiendo capacidad de crecer más. El empleo es un factor clave, ¿no? Digamos, es la expresión última del crecimiento económico, ¿no? Además, digamos, al margen de los datos de PBI, de sectores como minería, construcción, a lo que nos importa de verdad, ¿no? El fin último es que estamos generando empleos suficientes y si estos empleos tienen un mejor salario o no. Y lo que vamos a ver es que a partir de un crecimiento económico que mejora, ¿no? En 2025 hemos tenido un crecimiento positivo, también el empleo ha mejorado. Durante el 2025 se habrían generado más de 250,000 empleos adicionales y esa es una buena noticia, estamos generando más empleo, pero además lo que vamos a ver es que los ingresos reales, es decir, descontando inflación, es decir, la capacidad de gasto de los bolsillos de las billeteras, también ha crecido casi 5% a su nivel más alto. ¿Esto qué significa? Por una parte, que a diferencia de años previos en los que íbamos más o menos ajustados respecto a la inflación, hoy la inflación ya no es un problema, la inflación se ha ajustado, se ha controlado, se mantiene en un rango bastante bajo. Por otra parte, esta expansión del empleo a partir de una inversión privada que en 2025 habría crecido más de 11%, es decir, un crecimiento más alto en casi 12 años, 13 años, descontando por supuesto el periodo rebote de pandemia. Sin embargo, hay una lectura interesante y a ver, menos optimista del tema del empleo que pasa por la población juvenil. Construcción, el motor protagonista. Si hubo un sector estrella, fue la construcción. Proyectos inmobiliarios, infraestructura y obras privadas impulsaron la actividad. Fue el empujón que sostuvo la cifra final. Pero aquí aparece la duda estratégica. Los motores basados en inversión puntual suelen ser temporales. Si ese impulso se enfría, la economía también. Exactamente. Nuevamente vamos a encontrar que este promedio, el crecimiento del empleo, ¿no? Esconde diferencias. Y digamos, el balance se vuelve un poco más negativo cuando miramos a los jóvenes. Los jóvenes van a acumular con 2025 4 años consecutivos de caída. Es decir, el empleo juvenil se está ajustando cada vez más. Ese primer empleo, esa primera chamba, nos está costando cada vez más generar en el país. Hay otro factor que ha crecido y que ha contribuido a esta cifra de 3.4% de crecimiento económico al año, que es el consumo. Exactamente. Y el comercio. Explíquenos, por favor, qué sectores, qué tipo de productos son los más consumidos. Porque uno ve, por lo pronto, en Lima la expansión de algunos servicios y el aumento exponencial de la venta de autos, 20% más autos vendidos que el año previo, me parece, si no me equivoco. Explíqueme qué otros sectores de consumo son los que han permitido que este factor, que es un factor interno nuestro, el dinero que tienen los peruanos y que lo gastan, haya contribuido al crecimiento del año 25. Minería, el paradójico freno. Mientras los precios internacionales de metales estuvieron altos, la producción creció poco. Eso revela un problema estructural.
No basta con buenos precios si la producción no puede expandirse. Factores que influyeron. Conflictos sociales. Trámites lentos. Incertidumbre regulatoria. Resultado, una oportunidad global, parcialmente desaprovechada. Por supuesto, el comercio y servicios han sido de los sectores que se ha acelerado, no tanto como construcción, pero en la medida en que representan más o menos 2/3 de la economía, es un sector sumamente grande, sumamente clave. Y lo que vamos a ver con comercio y servicios es que, digamos, responde también, por supuesto, en la medida en que hay más inversión privada, hay mejores empleos y la inflación está acotada, está controlada, los hogares tienen más capacidad de gasto, tienen más espacio para consumir. Y lo que ha pasado en el 2025 es que el consumo, principalmente estos sectores vinculados al comercio y a los servicios, se han expandido. Digamos, por una parte tiene que ver, por supuesto, con una inflación baja. También tiene que ver con un banco central que, en la medida en que la inflación se ha reducido, ha tenido espacio para reducir la tasa de interés. Y como se reduce la tasa de interés, no digamos el financiamiento, créditos de consumo, créditos vehiculares, créditos hipotecarios, créditos de tarjeta de crédito, también se ajustan, lo cual le da a los hogares más espacio también para poder consumir. En el caso específico de los vehículos, efectivamente ha tenido unos resultados más altos probablemente en la historia, ¿no? Casi 180.000 vehículos livianos vendidos en 2025, normalmente era 160.000, es decir, hay un despegue clarísimo. ¿Cuántas motos, por favor? Uy, no, las motos sí, claro. me quedo sin cifra, es un despegue altísimo, ¿no? Empleo, luces y sombras. Sí, se generaron cientos de miles de puestos de trabajo. Sí, los ingresos reales subieron. Pero hay un dato silencioso que preocupa. El empleo juvenil sigue cayendo desde hace varios años. El sistema está generando puestos, pero no necesariamente el tipo de oportunidades que necesitan quienes recién ingresan al mercado laboral. Bueno, vamos a ir a una pausa, señor Fuentes, elaborar un poco lo que nos ha dicho y luego vamos a preguntarle qué podemos esperar y qué podemos prever para el año en curso, que finalmente eso es lo que nos importa ahora. Así es. Y me parece que lo que se prevé es un poco más bajo que el año pasado, pero nos dirá usted por qué, y si es cierto, y se puede evitar. Estamos conversando con el economista Víctor Fuentes, quien es gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, y después de haber analizado algunos de los factores que han conducido a un crecimiento económico de 3.4% el año pasado, el año que acabó en diciembre, queremos preguntarle qué es lo que se prevé para el año 2026 y por qué las previsiones son a la baja. Consumo, la fiesta actual. Créditos más accesibles. Inflación controlada. Mejor percepción económica. Resultado, compras al alza y récord en ventas de vehículos. El comercio y los servicios, que dominan gran parte de la economía, crecieron con fuerza. Pero el consumo depende de algo intangible. Confianza. Muchas gracias. Digamos, después de un crecimiento de la economía de 3.4% en 2025, nosotros esperamos que el crecimiento del 2026 de toda la economía sea de 2.7%. Es decir, vamos a enfrentar una ligera desaceleración. Esto se debe principalmente a la incertidumbre que se espera, digamos, por razones políticas, por las elecciones, que dicho sea de paso, no solamente son las de abril, también son las de octubre con las elecciones regionales y municipales, y sobre las cuales hay incertidumbre sobre quiénes van a ser finalmente las nuevas autoridades en los diferentes asientos y las políticas que van a impulsar. Entonces hay mucha incertidumbre para nosotros, más concentrada en la segunda mitad del año. En esta primera mitad del año todavía vemos un impulso importante. Para que tengamos una idea, un pequeño ejemplo, ¿no? En diciembre, que fue efectivamente el mes en el que durante el 2025 se creció más, 3.3%, ¿no? 3.8%, ¿no? 3.8%, ¿no? Vamos a ver que la demanda de electricidad, que es un insumo clave para casi todas las industrias, por no decir todas, en enero del 2026 tiene un crecimiento más alto todavía. Es decir, durante la primera mitad del primer trimestre, ¿no? Vamos a ver que la economía sigue empujando todavía. La proyección que preocupa. Las estimaciones apuntan a que 2026 crecería menos, cerca de 2.7%. ¿La razón principal?
procesos electorales y clima político incierto. Cuando el panorama es incierto, la inversión se vuelve cautelosa. Y cuando la inversión se frena, el crecimiento también. Digamos, y conforme tengamos una economía que siga empujando, nosotros prevemos que en esta primera mitad del año tengamos un crecimiento todavía, digamos, en línea con lo que cerró el 2025. La pregunta es cuántos años va a durarnos esa inercia. Esa es probablemente la gran pregunta, ¿no? Porque, digamos, lo que sembremos hoy, lo que estemos sembrando hoy en diferentes sectores, vamos a terminar cosechando hacia adelante. Hay proyectos que van caducando, la incertidumbre política, sobre todo, hace que se apueste menos a largo plazo por el país, porque precisamente no hay reglas claras. La academia en este momento, hablo a nivel internacional, habla de, por ejemplo, la importancia que tienen las instituciones. Que haya predictibilidad en un país es fundamental para alcanzar prosperidad. Más recientemente se habla de innovación, por ejemplo, ¿no? Cómo está desarrollándose la inteligencia artificial, la tecnología, de ahí la demanda de los metales, justamente, porque hay toda una transformación. Pero en el Perú vemos un deterioro de instituciones por un lado y vemos que no hay prácticamente inversión en innovación. Seguimos siendo una economía básicamente extractiva. Entonces, el problema es que le estamos generando a la larga, las próximas generaciones, nuevamente una situación que podría prácticamente encuadrarse en una crisis. Esto puede convertirse en una crisis, porque hasta hoy estamos viviendo por los vientos a favor, pero esos vientos a favor se agotan. ¿Cómo hacer que entienda la clase política eso? Es muy importante que lo tome en cuenta. El factor invisible, instituciones. Los países que crecen de forma sostenida suelen compartir algo, reglas previsibles. Rotación constante de autoridades, cambios regulatorios y planes poco claros generan ruido. Y el capital, nacional o extranjero, no invierte bien en medio del ruido. Pero el otro punto que tú mencionabas es innovación. Y efectivamente la inteligencia artificial es una tecnología que viene revolucionando el mundo entero. En el Perú, la adopción de inteligencia artificial es mucho más acotada. Para que tengan una idea, según las últimas estimaciones de Microsoft, solamente el 15% de los peruanos utiliza inteligencia artificial generativa. En los países desarrollados eso es 25%. En Chile, 20%. Entonces, incluso en esa carrera también estamos rezagados. Pasando un poco más a qué podemos hacer, efectivamente, las elecciones son un periodo de incertidumbre, pero también es una oportunidad que en este caso no la estamos aprovechando. Los partidos políticos efectivamente tienen planes de gobierno con muchas promesas, muchas de las cuales no tienen claridad sobre dos puntos. El primero es cómo lo van a implementar, efectivamente, como mencionas, y el otro es cómo lo van a financiar, ¿no? Porque en el papel y la tinta aguanta todo. Entonces, digamos, si vemos un candidato, un plan de gobierno que nos ofrece 1 millón de casas de viviendas sociales en un año, claramente hay que sospechar y probablemente por ahí no va una buena alternativa. A propósito de las ofertas, quisiera que nos diga una palabra sobre la situación de la infraestructura en el Perú. Y no solamente de miles de proyectos paralizados, sino de 2 de muy alta significación que tienen que ver con la carretera central, 24.000 millones de soles. No sé si usted confirma, pero se trataría de la más grande inversión pública en infraestructura en la historia de nuestro país. 24.000 millones de soles es varios ministerios. Y por otra parte, algo semejante hay en la crisis que se ha planteado respecto del proyecto de acceso al aeropuerto y construcción de puentes. Pero centrémonos en la carretera central. ¿Cómo ve usted lo que está en juego ahí y lo que está pasando estos últimos días a raíz de una decisión tomada sobre el grupo de ingenieros contratados? Tecnología, la brecha silenciosa. Solo una minoría de la población utiliza herramientas avanzadas de inteligencia artificial. En economías desarrolladas el porcentaje es mayor, e incluso en Chile la adopción es más alta. La innovación no es moda. Es el combustible del crecimiento futuro. Digamos, la carretera central es uno de los principales debes que ha tenido el gobierno durante décadas, ¿no? Digamos, a diferencia de una Panamericana Norte, una Panamericana Sur, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando, viendo, ¿no? Que es una autopista de doble vía que permite un acceso relativamente fácil hacia el norte y hacia el sur. Hacia el centro siempre hemos tenido problemas con una carretera central que es más bien una carretera de ida y de vuelta, con solamente uno de ida y uno de regreso. Y eso, por supuesto,
limita el potencial de crecimiento de todas las regiones del centro, entre las que están, por supuesto, Junín, está Pasco, está Huánuco, pero incluso la selva, que está Ucayali. Entonces, la carretera central, digamos, es uno de los principales proyectos de inversión que debería permitir poner en valor esa otra gran zona económica que hoy todavía enfrenta muchos rezagos. Para aquellos que tengan una idea, ¿no? digamos, viajar a Trujillo puede tomar 8 horas. ¿no? Y está mucho más lejos. Viajar a Huancayo puede tomar, en Junín, puede tomar 10 horas fácilmente y está al costadito, es vecina de Lima. 300 kilómetros, sí. Así es. Entonces estamos hablando de un proyecto de gran envergadura, de clase mundial, que debería ponernos a la vanguardia de la infraestructura. Pero ¿cuál es el problema entonces? Digamos, ¿por qué sigue paralizado? ¿Por qué aparecen trabas? Los cambios que ha tenido el proyecto, ¿no? Digamos, del consorcio G2G, ¿no? y ahora el cambio que ha tenido, ¿no? Digamos, tiene digamos, algunos espacios de discusión bastante interesantes, relevantes, que ponen en visibilidad, ¿no? Como sin duda la inversión privada va a ser clave para estar un proyecto tan grande. El sector público, así como lo mencionaba Fernando, no tiene esos 24.000 millones de soles, yo lo pongo en términos de refinerías de Talara, 5 refinerías de Talara, para invertir de un solo porrazo. Entonces el sector público es clave que pueda participar, que pueda financiarlo y que podamos tener el proyecto en el más breve plazo posible. Digamos, si la discusión es si va por G2G, si va por APP, digamos, es una... No, ya hay un contrato. El proyecto que podría cambiar el mapa económico. Existe una megaobra de infraestructura capaz de transformar regiones enteras y mejorar la conexión productiva nacional. El problema no es su diseño, es su retraso. Cada año postergado significa oportunidades económicas que no llegan. Sin duda, tú hablabas de las instituciones y lo que vamos a ver es, por ejemplo, digamos, una alta rotación de presidentes, ministros y ni qué decir de altos funcionarios. Pero de esa sobre manera, todo faltas de visiones y de planes. Y uno revisa los planes de gobierno ahora y de repente un candidato o un partido te propone, te dice, prometo construir 100 hospitales, prometo crear una universidad de medicina en cada una de las regiones. Nadie te dice por qué es necesaria una universidad donde haya especialidades en medicina en todas las regiones, por ejemplo. No se habla de formación técnica, nadie apuesta por ello, o nadie te dice cómo, nadie te hace un diagnóstico claro de cuáles son las nuevas necesidades y las nuevas capacidades que tienen o que requieren los peruanos adquirir para seguir siendo productivos, o cuáles son los proyectos potenciales sobre los que debería orientarse la formación del capital humano en el Perú. Y eso realmente hay que visibilizarlo. Hoy el país tiene condiciones externas favorables. Precios internacionales relativamente altos, inflación estable y consumo activo. Pero esos factores pueden cambiar. Si no se fortalecen instituciones, productividad e innovación, el crecimiento potencial seguirá cayendo. Y ese es el indicador que realmente importa. Exactamente, pero el contrato se ha retrocedido. Pero no el G2G, solamente el aspecto de ingeniería. Correcto. Entonces, si en ese aspecto ingenieril en el que se tenía el contrato y después cómo avanzamos, digamos, todavía hay espacios para discusión. Lo que es claro para nosotros es que es urgente ponerle en marcha y debería tener mayor priorización. Ya tiene varios años. Tendría un impacto sobre el crecimiento económico desde este año 26, ¿no? Sin duda, no solamente en términos de construcción en el corto plazo, como efectivamente mencionamos, sino también en el mediano plazo, justamente lo que decía Mávila, cómo hacemos para que todo el país tenga un mayor crecimiento a partir de instituciones sólidas, pero el segundo punto era a partir de innovación. Y la innovación que nos permitiría tener a las economías del centro, que no es menor, representan más o menos entre 10 y 15% del PBI, más o menos entre 10 y 12% de la población, ¿no? Entonces estamos hablando de una fuerza laboral y una economía que debería impulsar mucho más el crecimiento del país. Esa innovación no se va a poder lograr si es que no ponemos en marcha la cartera central. Muy de acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo por hacer las advertencias del caso, porque por un lado, cuando uno solamente recibe la cifra y no tiene el análisis adecuado, puede creer que las cosas van maravillosamente bien, pero lo que pareciera es que estamos incubando realmente una situación delicada en el mediano o largo plazo, ¿no?
porque no estamos atrayendo proyectos, porque no estamos ofreciendo estabilidad, porque además estamos descuidando la calidad del empleo, descuidando las pensiones de la población, y todo eso nos va a pasar factura sin duda, y no estamos siendo exigentes, sobre todo con quienes nos tienen que gobernar. Justamente para ponerle un poco de cifra al comentario de Mávila, el crecimiento de este año ha sido 3.4% y se espera que el próximo año sea de 2.7%. El crecimiento potencial, es decir, lo que el Banco Central estima que deberíamos crecer a partir de los factores que tenemos hoy, es de 3%. Hace 10 años era 6%. Muy bien, con eso nos quedamos. Muchas gracias. El 3,4% no es malo, pero tampoco es garantía de éxito. La economía no se define por un año. Se define por su dirección. La verdadera pregunta no es cuánto creció el país. Es si está construyendo las bases para crecer más. Porque el mayor riesgo no es una desaceleración. El mayor riesgo es acostumbrarse a ella. Si este análisis te hizo ver la economía desde otra perspectiva, con una mano en el corazón quiero pedirte un gran favor. Ayúdame con tu suscripción para poder llegar a los 1000 suscriptores y seguir haciendo estos videos informativos. Dale like, suscríbete y comenta. ¿Tú crees que el país está avanzando o solo resistiendo? Comenta.